Buenas a todos. Vamos a empezar a resolver los ejercicios. Primero empezamos por el 90, luego pasamos al 93. Estos ejercicios se tratan de descomponer esta figura que nos aparece aquí en distintos polígonos de los que sí sepamos calcular el área y luego calcularla. Tenemos muchas medidas, vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, pues vemos, esta altura son 2 centímetros, estos son otros 2, estos otros 2, este lado de aquí son 4 en total. Podemos entender que estos son 2 centímetros, este lado de aquí, y estos son otros 2. Podría ser necesario o no. Y luego tenemos esta parte de aquí. Esta altura la podemos conocer porque estos son 2 más 2, este total son 8. Hay muchas formas de calcularlo, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo de varias maneras, porque además he visto que muchos de vosotros lo habéis resuelto de maneras diferentes. Primera forma. Vamos a poner forma 1, que es la primera que a mí se me viene a la cabeza. Si estos son 2 centímetros, todo va en centímetros, ¿de acuerdo? Estos son otros 2, estos son otros 2. Esto en total son 8 y estos son 4. Como solo nos piden el área, lo podríamos hacer de muchas maneras. Por ejemplo, que es como he hecho antes, esta figura de aquí la voy a representar así, ¿de acuerdo? Esta es una y esta será otra. Es decir, tendremos un cuadrado de 2 por 2 y un trapecio que tendrá aquí arriba 2, abajo seguirá teniendo los 8 y de altura tendrá 2 y 2, 4, ¿de acuerdo? Es decir, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Área total igual a área del cuadrado de un cuadrado más área del trapecio. Área del cuadrado sería 2 por 2, es decir, 2 por 2, 4. Todo esto luego veremos que es en centímetros, ¿de acuerdo? Y las áreas en centímetros cuadrados. El área del trapecio sería base mayor 8 más base menor, no son 4, porque tenemos que aquí son 2 y estos 2 son para aquí. 8 más 2 partido de 2 y por la altura son 4. 8 más 2, 10, partido de 2, 5, 5 por 4, 20. Pues 20, aquí tenemos 4 centímetros cuadrados y 20 centímetros cuadrados haría un total de 4 más 20, 24 centímetros cuadrados. Esta es la primera forma que se me ocurre de hacerlo. Vamos a ver una segunda, que hay que descomponer un poco más, pero tiene cierto sentido y sobre todo es más, los cálculos son más sencillos. Podría suceder que alguien, llegado el momento, no se acordara de la fórmula del trapecio, con lo cual, si conocemos la del triángulo, la del cuadrado y la del triángulo, pues ya nos bastarían. Vamos a comprobarlo porque es parecida a la anterior, pero se haría de la siguiente manera. Aquí tenemos el mismo cuadrado de antes, este de 2 por 2. Aquí podemos hacer un rectángulo y luego tendríamos además este triángulo. Evidentemente, el resultado tiene que ser el mismo. Vamos a irlo viendo uno a uno, ¿vale? Entonces, el área total sería igual a el área del cuadrado, que es este de aquí, cuadrado, el área del rectángulo y el área del triángulo, cuadrado más rectángulo más triángulo. Bien, si habíamos dicho que esto eran 2, esto eran 2, esto eran 2, esto eran 2, esto evidentemente también. Esto en total era 8, pero si le quitamos 2, pues serán 6. Y la altura total serían 2 más 2, esta altura serían 4, ¿de acuerdo? 4. Pues bien, entonces tenemos el área del cuadrado, seguiría siendo 2 por 2, es decir, 4. El área del rectángulo sería 2 por 4, es decir, 8. Y el área del triángulo sería
base 6 por altura 4, partido de 2, 6 por 4, 24, partido de 2, 12. Pues bien, 4 centímetros cuadrados, 8 y 12. 4 y 8, 12 y 12, 24 centímetros cuadrados. Como no podía ser de otra manera, vuelve a dar lo mismo. Todavía se me ocurren más, pero todavía se me ocurre otra forma que podría ser interesante, porque hay ocasiones en las que se puede utilizar, que es la siguiente forma. Vamos a reproducir de nuevo la misma figura. Podríamos pensar, bueno, ¿y si cogemos esta superficie, este elemento completo, este trapecio completo, y le restamos este cuadrado? Se podría hacer también. Esto dijimos que eran 4, esto en total eran 4 también, esto eran 8, pero si le sumamos estos dos serían 10, con lo cual vamos a poner aquí 10, y esto serían simplemente 2 por 2. 2 por 2 sería un cuadrado de 2 por 2. Aquí lo tenemos, 2 y 2. Es decir, en este caso podríamos decir el área total es igual a el área del trapecio, de este trapecio, menos el área del cuadrado. Entonces vamos a ver, área del trapecio sería base mayor 10 más base menor 4 partido de 2 por la altura, que son 4, y estos son 10 y 4, 14, partido de 2, 7, 7 por 4, 28 centímetros cuadrados. Y el área del cuadrado, 2 por 2, es igual a 4 centímetros cuadrados. Con lo cual el área del trapecio 28 menos el área del cuadrado pequeño 4 son 24 centímetros cuadrados. Como no podía ser de otra manera, en todos los casos nos da lo mismo. Si nos hubiera dado de una forma diferente, sería que algo nos ha salido mal. Bien, vamos a por el siguiente. Calcula el área de las siguientes figuras. Igual que antes, tenemos estas dos. Vamos a empezar por esta, que es una corona circular en donde nos falta la mitad. Aunque no conozcamos las fórmulas específicas de una corona circular o de un sector circular, esto debería de ser bastante intuitivo. Igual que hicimos en este caso, de calcular el área de todo este trapecio y restar este trozo, aquí, en este, podríamos hacer lo mismo, calcular el área de todo esto, este semicírculo, y luego restarle el área del semicírculo pequeño. Eso es lo que podríamos hacer y nos tiene que dar. Vamos a hacer la comprobación. A. El área de esta superficie, a la que vamos a llamar A, es igual a la mitad del área de la corona circular, porque la otra mitad queda por arriba y no sería necesario, ¿verdad? Bien, pues el área de la corona circular es igual a el área grande, vamos a poner así, aunque no sea lo más correcto, menos el área pequeña, donde el área grande es el área de la circunferencia grande, es decir, pi por r al cuadrado, donde r es 9, ya lo vamos a poner, pi por 9 al cuadrado, menos el área de la pequeña es pi por 5 al cuadrado. 9 al cuadrado es 81 pi, menos
pi por 5 al cuadrado, 25 pi. Y esto es igual a 56 pi. Lo que nos falta ahora es hacer el cálculo, que no lo tengo hecho. 56 por 3, 14, 16. Acordaos siempre que podáis escribir 4 decimales. 175,93. 175,93 centímetros cuadrados. Y este es el área de la corona circular. Como solo queremos la mitad, será la mitad de 175,93. Y esto lo hacemos ahora porque lo dividimos entre 2 y nos da 87,97. 87,97 centímetros cuadrados. Y este es el resultado del apartado A. ¿Qué sucede con el apartado B? Pues con el apartado B sucede algo parecido. Tenemos un rectángulo, que es este, de base 6 y altura 4, y en donde nos faltan una parte que corresponde a media circunferencia o medio círculo, vamos a decir, medio círculo, y otro medio círculo. Bien, pues si tenemos medio círculo y medio círculo, tenemos en total un círculo entero. ¿Cuál es el radio de este círculo? Pues bien, si estos son 4 centímetros, esto es el diámetro. Diámetro igual a 4 centímetros. Si lo que queremos es esto, que es el radio, será la mitad y serán 2 centímetros. Con lo cual, vamos a empezar. El área del apartado B es igual a área del rectángulo menos área del círculo. Y ya vamos a poner círculo directamente, ¿vale? Aunque deberíamos decir o especificar que es medio círculo más medio círculo. Bueno, pues el área del rectángulo es base por altura y el del círculo es pi r al cuadrado. Es decir, base por altura 6 por 4 menos pi por r al cuadrado 2 al cuadrado. Es decir, uy, se me ha acabado el papel. 6 por 4, 24 menos 4pi. Vamos a hacer el cálculo. 4 por 3, 14, 16, 12,57. 24 menos 12,57. Y esto nos da 24 menos 12,57, 11,43. Pues entonces el resultado será 11,43 centímetros cuadrados. Y estos ejercicios, que son un poco diferentes, sí que valen para comprobar o para consolidar todo lo que habéis aprendido hasta ahora, porque hay que aplicar diferentes fórmulas, pero pensándolo, que es lo importante en estos casos. Y con estos ejercicios terminamos. Adiós.